Hola. El objetivo de esta presentación es realmente muy fácil de cumplir porque lo que intentaré es demostrar una obviedad y es que el trabajo en equipo existe en las organizaciones actuales y que el trabajo remoto también existe. Así que vamos a ver esto con datos europeos, que son los que dispongo en estos momentos. En otras áreas geográficas probablemente las cosas puedan ser diferentes, es decir, que las estadísticas que os estoy presentando no representen la realidad de América Latina, ni de Norteamérica, ni de África, ni de Asia, de otros colectivos. De hecho, yo os voy a presentar unos datos agregados de la Unión Europea y hay diferencias notables entre países. No es lo mismo los países del norte que los países del sur, que los países del medio, y luego incluso de ellos pues también hay diferencias. Simplemente entenderlo como algo que nos da una visión global, pero que si quisierais un dato específico habría estadísticas más detalladas de cada uno de ellos. Y el segundo comentario que quiero haceros antes de mostraros un par de gráficas es que estos datos corresponden al año 2015, que es antes de la pandemia y que algunos diréis que hace mucho tiempo, pero quizá yo creo que por eso igual son más representativos, porque en los últimos 2 o 3 años ha habido algún cambio, quizá no tanto en la parte de trabajo en equipo, pero sí en la parte del remoto, y yo creo que en estos momentos estamos viendo que muchas de las cosas que surgieron en ese momento no han venido para quedarse, sino que se está volviendo otra vez a niveles anteriores, de modo que igual puede ser un punto de partida representativo de lo que puede ser la realidad en los próximos años. Lo que sí que es cierto es que con el tiempo, pues algunas de estas cosas irán cambiando. Vamos a empezar con lo del trabajo en equipo, recordar que es Europa, recordar que es año 2015. Y en aquel tiempo, y yo creo que en estos momentos las cosas no han cambiado mucho, el 60% de las personas o de las personas trabajadoras trabajan en equipo y solo un 40% trabaja con tareas individuales, o sea, toda su jornada laboral esencialmente es en tareas individuales, mientras que el 60% trabaja en grupos, con equipos de diferente nivel de autonomía. Con mucha autonomía, pues tenemos menos gente. Con ninguna autonomía, es decir, como si fuera una línea de montaje, donde hay una persona que es la superior a la jerárquica y da las órdenes y las instrucciones y las demás personas simplemente ejecutan las órdenes de estas personas sin prácticamente autonomía, pues ahí tenemos un 20% de las personas, y con una autonomía más o menos moderada, pues también hay un grupo extenso. Y también es un detalle importante en esta gráfica que nos desglosa qué personas trabajan solo en un solo grupo, que es la mayoría de los que trabajan en grupo lo hacen en un solo grupo, y luego hay algunas personas que tienen unos entornos un poquito más complejos y más diversos porque están a la vez en múltiples grupos, o sea, están en múltiples equipos trabajando a la vez en equipo, y esto pues puede generar también diferentes necesidades y diferentes demandas para estas personas. Esto es respecto al trabajo en equipo, y respecto al trabajo remoto, pues también existe, o por lo menos existía en Europa en 2015, y lo que sí que está claro es que es menos incidencia que el trabajo en equipo, pero tiene una tendencia en expansión, así como que yo creo que las cifras de trabajo en equipo más o menos se mantienen estables. Es cierto que estas cifras pues es de esperar que vayan subiendo y vayan creciendo. Llegará un momento donde se estabilizarán, todavía no soy capaz de predecir o anticipar en qué punto se estabilizaría. Tenéis en esta gráfica dividido, porque creo que puede ser interesante, que o sea, que la incidencia del uso del trabajo remoto o las modalidades de trabajo remoto es diferente en función de los perfiles profesionales o de los sectores en los cuales estás trabajando. O sea, hay sectores o perfiles profesionales que tienen más tendencia a usar estas herramientas remotas que otras. Y la gráfica también nos separa dos tipos de situaciones. En azul, que normalmente es la raya más larga, salvo en sectores como en educación, lo que está indicando es el uso que haces de las plataformas o de las herramientas para reuniones remotas o para trabajo en equipo o para trabajo individual virtualizado, pero que puedes realizar desde tu centro de trabajo. Es decir, tú te puedes mover a la oficina, a tu puesto de trabajo en la oficina, o a tu puesto de trabajo en la fábrica, o a tu puesto de trabajo en la universidad, y una vez en tu despacho te conectas vía una aplicación de videoconferencia con un equipo para trabajar. Y entonces serías este azul porque utilizas herramientas de conexión remota, pero lo puedes hacer desde tu oficina, lo puedes hacer cuando estás viajando en tren o en las etapas del avión, o si estás haciendo una visita de trabajo y desde las instalaciones de las personas que son tus clientes, desde allí te conectas con tu sede o te conectas con otras sedes o con otros clientes o con otros recursos. Esto es lo que tenemos en azul, y en naranja lo que está marcando es las personas que trabajan en remoto. Normalmente trabajan desde casa o trabajan desde centros que no son, o sea,
la mayor parte de su tiempo lo hacen en lugares que no es su oficina o su puesto de trabajo en la sede de la organización para la que trabajan. Y si cogiéramos el total de todas las personas que trabajan en Europa representadas por la muestra, que es una muestra amplísima sobre la cual os estoy dando los datos, pues en 2015 prácticamente el 10% de las personas utilizaban herramientas de videoconferencia o de llamadas o de trabajo remoto, herramientas para el trabajo remoto. Lo que no he encontrado en ningún sitio todavía es una estadística que me cruce estas dos variables. ¿Qué personas utilizan el remoto para su trabajo en equipo? Porque es posible que tú hagas remoto, pero cuando hagas remoto estás haciendo tareas individuales que no tienen que ver con trabajo en equipo y cuando vas a la oficina o cuando estás en presencial cara a cara es justo el único momento donde tú trabajas en el equipo. O al revés, tú podrías estar utilizando una y otra de manera combinada. De esto no tengo ninguna estadística ni ningún dato, así que lo que os voy a mostrar es mi caso personal, lo que ocurre. Entonces lo que he hecho es, en primer lugar, intuitivamente he pensado en los equipos, en cómo he estado trabajando estas 2 últimas semanas o estas últimas 4 semanas y en este último mes, pues yo más o menos, mi intuición es que yo debería estar más o menos el 35% de tiempo presencial, un 65% en reunión, tiempo que dedico a reuniones de equipo, a reuniones de mi equipo, no tiempo para trabajar. No. La parte que hago reuniones de mi equipo, pues un 35% es presencial, un 65% es remoto y solo un 5%, como mucho, serían híbridas. Es decir, que en esa reunión estamos unas cuantas personas presenciales y algunas personas conectadas a distancia. Me he hecho este desglose, esta era mi intuición, ¿no? Y lo que he hecho es luego decir, voy a reflexionarlo con un poquito más de detalle. Y lo primero es he pensado en los equipos con los cuales me he reunido en este último mes y tenéis aquí, pues he marcado como etiquetitas los equipos y en algunos de ellos ha habido reuniones o equipos en los que he estado participando mucho tiempo durante el mes y otros donde han sido puntuales, muy poquito tiempo durante este mes, que no quiere decir que otros meses puedan cambiar las cosas. Me he anotado con qué equipos me he reunido presencial, con cuáles me he reunido en remoto. Veis que hay algunas tarjetas repetidas porque hay equipos que he tenido reuniones remotas y he tenido reuniones presencial a lo largo de este mes. Y luego también en uno de los equipos, solo en uno de ellos, he tenido una reunión híbrida. Y después, para acabar de matizar este ejercicio, se me ha ocurrido pensar, ¿y estas estimaciones serían correctas? O, voy a ir, como yo al final lo que sí que tengo es muy bien trazada mi agenda, no solo muy bien trazada mi agenda, es que todas las reuniones que tengo están en mi agenda. Si no tengo una anotación en mi agenda, no me he reunido, eso está seguro. Es cierto que en mi agenda no anoto todas mis cosas personales, mis asuntos personales, las tareas que he trabajado personalmente, pero todas las reuniones de cualquiera de mis equipos esenciales, de hecho cualquier reunión que tengo, la tengo en mi agenda. Así que he estado repasando en la agenda de mis últimas 4 semanas todos los eventos que he tenido que eran reuniones con mis equipos, con alguno de los equipos en los que participo, y he ido sumando las horas, 2 horas por uno, 4 horas, he ido total. Y fijaros que al final esa intuición que tenía no estaba demasiado, yo no me fiaba mucho de mi intuición, pero la verdad es que más o menos mi olfato me funcionaba bastante bien y coincidían bastante con algunas modificaciones, es decir, he sido más presencial de lo que yo pensaba en estos 4 semanas. Y bueno, por lo menos me ha permitido ver que evidentemente, cuando yo trabajo en equipo, esas reuniones mayoritariamente son remotas, en mi caso. En vuestro caso, pues podéis hacer un ejercicio similar y ver cómo os queda el asunto. Yo creo que en estos momentos podéis confirmar cosas que en el fondo ya sabíais, pero bueno, tenéis algunas evidencias o algunos datos que os pueden contrastar en un contexto y un entorno determinado.